Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Incasafi TV? Bienvenidos a una tertulia virtual más. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Sainz. Recuerden que el propósito de este canal es alcanzar una educación sin gravámenes. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento porque vamos a tratar un tema, además con un amigo que enseguida les voy a presentar y que creo que este tema no solamente nos va a servir para cuestiones en el ámbito legal del derecho civil, sino también para los que de alguna manera estamos involucrados en el derecho administrativo, va a ser un tema sumamente útil y que también se va a ligar con otros que están publicados o se van a publicar pronto aquí en este canal. Y bueno, pues yo saludo con gusto, con mucho afecto a mi amigo Jorge Medina. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Gracias, Jorge. Fíjate que, bueno, es costumbre aquí en Incasafi TV platicar un poco, primero unos minutos acerca de nosotros, y yo le quiero compartir a toda la comunidad que nos sigue en Incasafi TV que tú y yo nos conocimos ya hace algún tiempito, algunos añitos diría yo, Ujú. por ahí después de terminar un evento de la Barra Mexicana de Abogados aquí en Guadalajara, si mal no Así estoy. es, así Nos es, fuimos a de cenar, nos protesta, sí. conocimos por un amigo mutuo, ¿no? Por el buen Juan Carlos de Obeso, al que Tocayo, te mandamos un saludo. Y bueno, ahí empezamos a platicar y bueno, también tuvimos el gusto de bullear y echarle carrilla conjuntamente a Juan Carlos, ¿no, Jorge? Claro, definitivamente, y con mucho aprecio y cariño a Juan Carlos. Yo lo conozco desde el kinder, fue mi compañero hace muchos años en el kinder, luego nos dejamos de ver y nos reencontramos después en la preparatoria y luego en la carrera, pero sí, siempre con mucho aprecio y cariño nos bulleamos mutuamente. Hay que reclamarle ese kinder porque mira, tú saliste muy bien, pero ve también nomás los productos ahí que arrojó ese kinder, ¿no? Que terminan ahora también ahí como buen Juan Carlos. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, también es costumbre aquí en este programa que nuestros amigos, nuestros invitados a esta tertulia, nos platiquen a la comunidad un poquito de ellos. ¿Quién es Jorge Medina en lo personal, en lo profesional? Cuéntanos lo que tú quieras de ti, Jorge, por favor. Híjole, empezamos por lo profesional. Yo soy abogado, salí del ITESO hace 18 años, en el año 2003. Eh, Estudié algunas cosillas más. A final de cuentas, estudié el doctorado en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España. Me fui a vivir allá un tiempo, en el que me enfoqué en estos temas de los que vamos a platicar, de la responsabilidad civil extracontractual. Siempre fue un tema que me llamó mucho la atención. Desde mi tesis de licenciatura fue sobre derecho de daños en general. Y bueno, pues es un tema al que le he seguido mucho la pista y me gusta mucho. Mi actividad profesional son básicamente dos. Soy corredor público 79 del estado de Jalisco y soy profesor universitario. Soy profesor investigador en la UP Guadalajara. Tengo el gusto y el honor de ser el secretario académico de la Facultad de Derecho. Entonces, bueno, soy investigador, miembro del SNI. Ahorita con todas las revoluciones que se le vienen, a ver cómo quedamos. Me toca evaluación este año, a ver cómo nos va. Pero bueno, ahí estoy por lo pronto. Y bueno, me encanta el derecho, soy un apasionado de esto, he dado clase muchísimos años, estuve eh, 12 años en el ITESO, dando básicamente la materia que di fue teo- teoría general de las obligaciones, que es este tema, y bueno, de ahí ya me fui a la UP, de ahí llevo ya algunos años, y bueno, doy el seminario de Derecho de Daños, y soy un apasionado, me gusta transmitir esa pasión a los alumnos, sabes de lo que hablo, es el hecho de ver que un alumno se emocione por la materia como uno está emocionado, aunque a veces son temas medio áridos, pero ni modo. O sea, el ver esa pasión es lo que nos ayuda un poquito, ¿no? A seguir adelante. Y como dicen, al final de cuentas, pues el derecho es un arte, el arte de lo bueno y de lo igual. Eh, pues
es un arte y los artistas vivimos del aplauso del público también. Y bueno, en el aspecto personal, casado, 3 hijos, ¿qué más? 40 años de edad, recién cumplidos casi, soy del gloriosísimo 1980. No soy deportista, yo soy más bien intelectualón, yo prefiero leer a un balón, no soy aficionado a ningún deporte. Así que pueden hablar del América, de las Chivas, del Necaxa, que no sé si todavía subsiste, del Cruz Azul, o de todos los equipos que quieran, y a mí me da igual, con la más profunda indiferencia. Qué bueno, porque luego aquí en este programa solemos mucho bullear a los americanistas y a los atlistas, y qué bueno que no vamos a pisar callos contigo, ¿no? Sí, no, por mí puedes decir lo que quieras, a mí ni me va ni me viene. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Al Fíjate contrario. que ya lo mencionaste y este tema que vamos a abordar hoy yo creo que es muy, muy interesante y muy importante además, porque dentro de las evoluciones que tiene nuestro derecho mexicano, pues hemos visto esas legislaciones que tienen convergencia entre la parte civil, entre la parte penal y la parte administrativa. Pongo el ejemplo de la reciente Ley Nacional de Extinción del Dominio, por ejemplo, pero que finalmente encontramos como raíz figuras del derecho civil. Tenemos en la parte administrativa, lo comentábamos antes de iniciar a grabar, Jorge, el tema de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, todos estos conceptos que las legislaciones en el ámbito penal, en el ámbito administrativo recogen, pero que tienen este origen en el derecho civil. Y precisamente hablando de esta responsabilidad extracontractual, a mí me gustaría, si nos puedes ayudar un poco, Jorge, a platicarnos un poquito estas generalidades, a entender qué es la responsabilidad civil extracontractual. Sí, claro, mira, como bien dices, es un tema en su origen civil, ¿sí? La idea de reparar el daño causado es una idea, fíjate que es un tema complicado, fíjate, no, es civil, pero en el antiguo derecho romano, que es donde propiamente surge la reglamentación, más o menos como la conocemos, había delitos privados, es decir, eran conductas que se consideran, digamos, parte civil y parte penal, ¿sí? Mitad penal porque era un castigo, era un delito, y el delito se castigaba con el doble del daño, ¿sí? Pero a la vez era civil porque con su evolución termina siendo un tema indemnizatorio. O sea, no es lo mismo hablar en el derecho penal hoy en día que en el romano, la concepción es muy diferente, pero bueno, esa idea de sanción va siempre acompañada de este tema de la responsabilidad civil. Pero bueno, para ubicarnos más o menos dentro del universo del derecho y en particular del derecho civil, hay que ubicarnos en las obligaciones, ¿sí? La responsabilidad civil es una fuente de obligaciones. Sabemos que no es la única. El Código Civil del Estado contempla, yo les decía a mis alumnos, 5.5 fuentes de obligaciones, media porque es la responsabilidad objetiva y es parte de la responsabilidad civil. Pero bueno, así como el contrato, tú y yo nos ponemos de acuerdo, yo te voy a vender algo, tú me lo vas a comprar, yo tengo la obligación de transmitirte la propiedad del bien, tú tienes la obligación de pago. Bueno, así hay más fuentes. Bueno, otra de las fuentes es la responsabilidad civil. Todo daño causado injustamente, ¿sí? Yo causo un daño a alguien y estoy obligado a repararlo. Ese es así en términos muy sencillos, ¿sí? El que obrando culpable e ilícitamente o contra algunas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Eso dice el 1387 del Código Civil. Entonces, si yo causo un daño y ese daño es causado con ciertos requisitos, estoy obligado a repararlo, ¿sí? Así como estoy obligado a entregar el bien que vendo, a pagar lo que yo compre, pues estoy obligado a reparar este daño causado. Ese sería así como que el origen. ¿Ok? Y la expresión, Jorge, de extracontractual,
tendrá que ver que esta obligación de reparar el daño no emana de una de las fuentes típicas o clásicas de las obligaciones del derecho civil, que es un contrato. Exactamente. Es que, bueno, hablar de responsabilidad como término jurídico es todo un tema. Claro. Responsabilidad es hacerse cargo de los efectos jurídicos o de las consecuencias jurídicas. Civil, bueno, porque se concentra en este deber de reparar. Hay dos tipos, contractual y extracontractual. Como bien dices, la responsabilidad contractual surge del incumplimiento de un contrato. ¿Sí? Caso más común, digamos, el caso de un abogado. Tú contratas a un abogado para que te lleve un juicio y el abogado te lo lleva mal, ¿sí? Comete una serie de errores, no impugna el acto bien, no recurre la sentencia bien, el amparo lo hace muy mal y se pierde el asunto. Ahí te está causando un daño. Ese daño viene por el incumplimiento del contrato, ¿sí? Del contrato de prestación de servicios. Esa es la responsabilidad contractual. La responsabilidad extracontractual es cuando el dañante y el dañador, es decir, quien causa el daño y la víctima, no tienen ninguna relación previa, ¿sí? No se conocen, digamos, o es indiferente que se conozcan o no, y se causa un daño. Caso típico, un atropellamiento. ¿Sí? Yo voy por la calle conduciendo el carro y de manera mal, de manera imprudente, me paso una preferencia, me paso un alto y atropello a la persona. A esa persona yo no la conocía, ¿sí? Y esa persona no me conocía a mí, pero yo le estoy causando un daño. Por eso se llama extracontractual. Aunque en el fondo las reglas son casi las mismas, ¿sí? Entre la contractual y la extracontractual son casi las mismas reglas. Ok, oye Jorge, y fíjate qué interesante es esto. Y, por ejemplo, en este tema de la responsabilidad civil, particularmente extracontractual, cuando se usa la expresión objetiva y directa, ¿a qué se refiere, Jorge? Es lo que te decía. El Código Civil de Jalisco contempla 6 fuentes de las obligaciones. Las últimas 2 son las que me interesan. Dice de los hechos ilícitos y de la responsabilidad objetiva. Para mí, eso es parte de lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo te causo un daño a ti, estoy obligado a repararlo. Bueno, de entrada dice el 1387, el que obrando culpable e ilícitamente. Es decir, ahí se le llama subjetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy obrando mal. Porque obré mal, te estoy causando el daño. ¿Sí? Eso es una cuestión para no atribuir el daño directamente. O sea, no es una responsabilidad absoluta. No es un seguro contra infortunios esto. ¿Sí? Sino simplemente el daño que es causado o por una conducta imprudente o por un dolo, por un ánimo de causar el daño, está obligado a repararlo. Eso se llama subjetiva. A finales del siglo XIX comienza, bueno, desde antes, pero comienza el tema de la revolución industrial. ¿Sí? Esa preocupación de qué pasa con los accidentes de trabajo. O sea, una persona que está en una fábrica, en una industria, con una caldera, sin las medidas correctas o con las medidas correctas, como sea, y la caldera explota, ¿quién le va a reparar al pobre trabajador, no? Supongamos que el trabajador fallece, pues la pobre viuda y los pobres huérfanos pues van a quedar, digamos, en el abandono. De ahí surge, a finales del 19, la idea de atribuir una responsabilidad directa, objetiva, es decir, por el objeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil en el 1427 del Estado? El que haciendo uso de mecanismos peligrosos por sí mismo, por la velocidad que desarrollen o por una serie de cuestiones, responde aunque no haya culpa. Ahí está el objetivo, que no tienes que acreditar esa falta de cuidado, o esa culpa, digamos. Por eso es objetiva, porque es al objeto. Es un objeto peligroso y por eso respondes. ¿Sí? Y es directa, la responsabilidad del Estado es directa porque antes era subsidiaria. Antes de la reforma constitucional de este tema,
era una responsabilidad civil en la cual primero tenías que demandar al funcionario y ante la ausencia de bienes del funcionario respondía el Estado subsidiariamente. Ahora es directa, te vas directamente contra el Estado. Ok, sí, que estos conceptos en el ámbito del derecho administrativo son súper importantes precisamente Claro. por esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ¿no? Que empieza diciendo, ¿no? Haciendo esta referencia. La responsabilidad del Estado es extracontractual, es objetiva y es directa. Es decir, no atiende a los sujetos, sino al objeto, ¿no? Así es. Y aplica de manera directa y de alguna manera hace ese cambio que referías, ¿no? De la reforma constitucional del 2002, 2003, en esta parte, donde, pues, imagínate antes el Estado te causaba un daño y tenías que ir a demandar por la vía civil al funcionario, porque era Sí, un tema claro. subjetivo, y ahora es, no, o sea, finalmente el funcionario actuó a nombre del Estado y dentro del ejercicio de funciones públicas el responsable es el Estado, ¿no? Para mí, sí, ese sistema, mi tesis de licenciatura la hice en el 2002, 2003, precisamente cuando se dio esta reforma. Yo decía que era un acto de hipocresía, o sea, tirar la piedra y esconder la mano, o sea, cualquier cosa que pase, sí, está actuando a nombre del Estado. Ah, pero ya me dañó. Ah, entonces no actúa a nombre mío. O sea, era una doble careta, digamos, doble moral del Estado. Y dice, sí, cuando actúa bien o mal, pues sí, actúa a nombre del Estado y ahí está el imperio del Estado. Ah, pero causa un daño. Ah, no, el que te responda. Bueno, eso se corrige, digamos, y ya tenemos hoy en día una responsabilidad objetiva y directa, como bien lo dices. O sea, ya el Estado se hace cargo, que es más o menos la corriente internacional. ¿Sí? En todos los países civilizados, digamos, pues existe eso. El Estado causa un daño a través de sus funcionarios, pues el Estado te lo repara. Aunque bueno, Sí, con los límites presupuestarios y todo lo que viene después. fíjate, George, que aquí en este mismo canal de Incasafi tuvimos la oportunidad no hace mucho de abordar este tema, ni más ni menos que con otro buen amigo de nosotros, con Memo Cambero, ¿no? Actual Claro, presidente de ANADE claro, es un Jalisco. amigo mío también. Y hablamos de este tema y bueno, yo también invito a nuestros queridos amigos que nos siguen en esta comunidad, pues que este tema también lo pueden ver, lo pueden enlazar con este material que precisamente hablamos con Memo Cambero de la responsabilidad administrativa ¿No? la responsabilidad patrimonial, perdón, del Estado. Y bueno, Y mira qué padre que esto que estamos viendo ahora nos sirve de complemento a aquello y aquello nos sirve de esto. Y es parte también de la idea, ¿no? Que sean temas útiles finalmente para la sí, comunidad, ¿no? Memo es un gran conocedor sobre este tema, lo he platicado con él varias veces. De hecho, bueno, es mi amigo, le tengo mucho aprecio. Te confieso que yo entré al SNI en parte por el ánimo que me dio Guillermo Cambero. Algún día nos fuimos a desayunar y ahí en la plática me emocioné, supe que antes había una limitante que tenías que estar adscrito a una universidad para entrar al SNI. Me dijo que ya no estaba, yo no lo sabía, y bueno, me emocioné, vi que la convocatoria abría en poco tiempo, junté todos mis papeles y órale, pero sí, eso sí lo reconozco y se lo he dicho, él fue el que me emocionó para entrar al SNI. Bueno, pues Memo, te mandamos un saludo también muy, muy afectuoso. Sí. Oye, Jorge, a ver, volviendo a nuestro tema, porque es evidente que nos encanta el mitote, ¿no? Y pues bueno, sí somos abogados, ¿no? sí, claro, no, malo sería que no nos gustara, ¿no? Siendo abogado. Eh, ¿Cuáles serían, en tu opinión, Jorge, como los aspectos, tal vez uno, dos, tres, cinco, no lo sé, más importantes, más relevantes que en tu opinión debería saber toda persona en general en materia de responsabilidad civil extracontractual? Como los puntos así mínimos que haces, oye, cuando menos tienes que tener en cuenta esto, esto y esto. Como dicen los ingleses, tort in a nutshell, daños en una cáscara de nuez. Mira, para mí los tres elementos de la responsabilidad civil, bueno, y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte y lo dice mucha gente, los elementos de la responsabilidad civil son tres. Es decir, son los tres temas que debes reunir para tener el derecho a la indemnización. Primero,
En el orden que te los quieras poner, pero bueno, primero un hecho generador. ¿Sí? Necesitas una conducta que te cause un daño. Esa conducta debe ser de dos tipos: o culposa y dolosa, que lo incluye, o un hecho peligroso. Me explico rápidamente. O sea, la conducta que te causa un daño debe haber sido culposa, es decir, con un reproche de que no hiciste lo que debías haber hecho conforme a las circunstancias. ¿Sí? O provenir de un hecho peligroso, ¿sí? De la explosión de gasolina, de una sustancia peligrosa, o de un chispazo de la línea de electricidad, o cualquier aspecto considerado como peligroso. ¿Qué tanto es peligroso? Te lo dice el Código Civil. Por la velocidad que desarrollen, por la corriente eléctrica, por su flamabilidad, por ser explosivas, etc. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que haya un daño, ¿sí? Que te afecte en algo. Este daño puede ser de dos tipos: patrimonial, es decir, que te afecte en tus bienes, o un daño moral, ¿sí? Que te afecte. Es todo un tema, de hecho es el libro que ahorita estoy preparando, ¿sí? Es sobre el daño moral. O sea, estoy tratando ahí de ver qué es el daño moral y cómo se indemniza, etcétera. Pero bueno, es ese, en términos muy sencillos, es la afectación a intereses no patrimoniales, es decir, tus sentimientos, tus afectos, tu integridad física, etcétera. Esos daños son indemnizables. Y tercero, que haya una relación de causalidad, ¿sí? Es decir, que el daño sea una consecuencia necesaria y directa del hecho generador. Es decir, el juicio se perdió porque tu labor de abogado estuvo mal. No se perdió porque el asunto estaba perdido desde el principio, ¿sí? Tú como abogado puedes hacer todo lo que está de tu parte, echarle todas las pruebas que consideres, los recursos, etcétera, y perder el juicio. ¿Por qué? Porque no tenías la razón. En ese caso, pues no hay una conducta ilícita, ¿sí? O mi conducta ilícita fue algo muy mínimo que no tiene relación con el resultado. Esos son, para mí, los elementos básicos de la responsabilidad. Ok. Un hecho ilícito o un objeto peligroso, un daño moral o patrimonial y una relación de causalidad. Así en términos muy sencillos. No sé si lo transmito de manera sencilla. Y bueno, pues obviamente esto va a ser aplicable en todos los ámbitos, tanto el propio civil, tanto en el propio ámbito penal, ¿no? Sí. Y obviamente en el ámbito administrativo, que es del que nos gusta hablar mucho. Los matices varían, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en el caso penal, el tema de la reparación del daño, ya lo dijo la Corte, es un tema eminentemente civil, aunque sea en una sede penal. Parafraseando a don Gabino Fraga, yo creo que todos estudiamos con ese libro, Claro. de los actos formales y materiales, yo digo que la reparación del daño derivada de delito es un acto formalmente civil, pero materialmente penal. O sea, es un acto que en esencia es un acto civil, se rige por las normas civiles, aunque está inserto en el proceso penal. ¿Sí? Y en el tema administrativo también tiene sus matices. ¿Por qué? Porque el Estado responde cuando es un funcionario. Bueno, ¿y qué pasa cuando son los servicios concesionados? ¿Qué pasa con los contratos públicos, etcétera? O sea, tiene también sus matices, aunque en esencia las reglas son básicamente las mismas, insisto, con sus matices. O sea, el principio jurídico es: te causa un daño injustamente, te lo reparo. Y en el ámbito administrativo también tendrá su propio matiz, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque el ámbito Claro. administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado tiene que ver con una actividad irregular.
Y en Así otras es. latitudes, por ejemplo, esta parte contra el Estado ya va más amplia, no solamente por actividades, sino también por omisiones, pero en incluso por ahí lo razona la Corte, ¿no? En algún criterio, cuando dice, bueno, es que este país apenas transitó del esquema que hablábamos viejo aquel Sí. anterior, subjetivo, a este objetivo, y no estamos preparados todavía para asumir la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión y nos quedamos ahorita con la pura actividad irregular, ¿no? Sí, claro. O sea, y súmale lo que en otras latitudes ya es un tema totalmente explorado, eh, el tema de la responsabilidad judicial, el tema de la responsabilidad legislativa, las famosas omisiones legislativas, que hoy en día pues no está regulado, ¿sí? Pero sí, o sea, cada rama tiene sus matices. Por ejemplo, un tema que se dio, que se comentó mucho hace algunos años fue el tema de los famosos daños punitivos, que la Corte abre la puerta de los daños punitivos, que yo tengo la idea de que no son tan punitivos como son los punitive damage en Estados Unidos o en Inglaterra, es otra cosa, pero bueno, la Corte lo abre y en una interpretación del 1916 del Código Civil Federal, pero luego, como son las reglas aplicables a la responsabilidad pública, dice, no, a ver, espérame. En materia de responsabilidad del Estado no caben los daños punitivos, aunque son las mismas reglas, las interpreta diferente, la primera y la segunda sala. Pero bueno, eso es el pan de cada día, ¿no? Y también lo circunscribe a la pura autoridad administrativa, ¿no? Al acto Sí, claro. administrativo, deja fuera el acto legislativo, deja fuera el acto judicial, desde luego, deja fuera incluso las actuaciones del Ministerio Público, o sea, lo Así es. circunscribe nada más a la administración pública, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, yo creo que una de las cosas también aquí relevantes, salvo tu mejor opinión para que la comunidad que nos sigue tenga en cuenta es que, ya lo decías tú al inicio, este efecto, es decir, cuando se da esta responsabilidad extracontractual, pues la consecuencia es que pues haya que reparar, se produjo un daño y ese daño se tenga que reparar y que se tenga que reparar, pues una de las maneras es desde el punto de vista económico, ¿no? En tu experiencia, Jorge, ¿qué tan complicado resulta en la práctica cuantificar en dinero un daño causado? Ese es un tema sasazo. O sea, es una pregunta natural y es una pregunta, perdón que te diga, pero siempre los abogados nos dicen que no tenemos respuestas claras. Pues sí, no hay una respuesta clara. ¿Sí? ¿Por qué? El problema viene con un daño moral. O sea, en el daño patrimonial, pues no hay mayor problema. Me chocaste mi carro, ¿cuánto vale reparar mi carro? ¿O cuánto vale mi carro nuevo? No sé qué. Se hace ahí un avalúo y pues está, punto. Ahí no hay mayor ciencia. En el tema del daño moral, mira, del asunto del que sale todo esto en la Suprema Corte, o uno de los asuntos más conocidos fue un asunto resuelto en el 2014, la famosa sentencia de Belmayan. Claro. Es un chavo, eh, está en unas vacaciones en un hotel en Acapulco, con la novia y unos amigos, están en unos kayaks en un lago artificial del hotel. El chavo, ahí entre los juegos, entre el chacoteo, cae en el lago está electrificado, no lo pueden sacar, hay una deficiencia ahí, bueno, porque el agua está electrificado, no lo pueden sacar, tardan media hora en sacarlo o en apagar la luz, el pobre chavo al final de cuentas fallece. La pregunta ahí es, pues, ¿cuánto vale la vida de la persona? Pues no se puede, ¿sí? O sea, no te puedo decir, ni yo ni nadie, pues la vida de una persona vale tanto, ¿sí? No hay una lista de precios sobre la vida de la persona. Como lo hace la Corte, la cuantificación del daño, el 1916 dice, del federal, que es el que usa en este asunto, el de la Ciudad de México, dice que se deberá tomar en cuenta varios aspectos, ¿sí? La gravedad de la omisión, la gravedad del daño, la situación económica del responsable, no de la víctima. El artículo dice la situación económica de la víctima, y eso lo declara inconstitucional. Las circunstancias de la víctima, eso sí, o sea, qué tipo de persona era. Era un chavo de 23 años, recién egresado de la licenciatura en no sé qué en el TEC, hijo único,
por cierto, quienes demandan son los padres, el nivel de afectación, etcétera. Y así es como la Corte lo calcula, ¿sí? A final de cuentas, en este asunto, la Corte llega a 30 millones de pesos, más 2 millones por otras cosas, o sea, la condena final son 32 y cacho millones de pesos. ¿Cómo llegó a este resultado? Bueno, así como te platico, considerando estos aspectos. Ahí el problema está en que, como dijo 30, puede decir 20, puede decir 10 o puede decir 100. O sea, no hay una forma, digamos, científica de determinar, o matemática o exacta, de determinar el monto de la indemnización. O sea, ¿qué es lo que se hace? Una estimación. Eso es lo que dice la Suprema Corte. Yo opino, esta es una opinión muy personal, que he desarrollado ahí a lo largo de los años y estar viendo y pensándole, que lo que se debe hacer es cambiar un poquito de perspectiva. O sea, no es decir cuánto vale tu hijo, porque eso pues no tiene un valor definitivamente. O sea, lo que me des es poco, ¿sí? Sino cómo le hago para que tú superes la pérdida de tu hijo. Insisto, eso es un tema personal. Cuando en la licenciatura o en el doctorado que me toca dar estos temas, siempre les advierto, esto es mi opinión, ¿sí? No está en ninguna ley, o cuando menos no así claramente, sino que debe ser dicen los franceses, un rol hedonístico, o sea, algo hedonista, o sea, ¿cuánto te doy un dinero, una suma de dinero que te puede dar satisfacciones, ahí el hedonismo, que de alguna manera te ayuden, pues no a compensar, pero sí a sobrellevar la pena? Me tocó en algún momento de la vida un asunto muy interesante de una persona que pierde a su familia por un accidente, y yo le decía, era un señor que pierde a la esposa y a 2 hijos. Le digo, oiga, entiendo su dolor, pero ¿cómo cree usted que pudiera ayudarse a superar ese dolor? O sea, lo que le den dinero es poco, o sea, no es por el dinero, es por lo que le permite hacer ese dinero. Y el señor me dice, ¿sabe qué, Lick? Yo creo que sí, que me gustaría ayudar a la gente que ha sufrido lo mismo que yo sufrí. Dije, muy bien, ahí está. Denle un sueldo al señor. ¿Cuánto gana? No, pues tanto. Ok, dale el sueldo a este señor y que en lugar de estar 8 horas trabajando en una oficina, esté 8 horas trabajando en una fundación o en una AC o en un organismo que se dedique a la atención a víctimas. Claro. Sé que es difícil, sí, pero se me hace una forma un poquito más razonada para medir una indemnización. Y de alguna manera quedó compensado el ingreso que deja de percibir en su trabajo por estar en la fundación. Exactamente. O sea, si tú ganas 10 pesos al mes, bueno, pues esos 10 pesos te los doy yo y vas a dedicar tus 8 horas a ayudar a los demás. Y eso te va a ayudar a ti a sentirte mejor y vas a superar un poquito tu pena. No la vas a olvidar, o sea, un pariente, un familiar, pues siempre deja una huella, ¿no? Claro. Mi mamá a veces cuando se pone medio melancólica que, ay, pues ya se murió su papá, se murió su marido, es viuda mi mamá, mi papá murió hace 6 años, y se pone a veces a recordar todo. Y una vez me dijo algo bastante interesante. Dice, no es que uno supere la pérdida de los seres queridos, sino que se acostumbra uno a vivir sin ellos. Si aprendes a sobrellevar. Sí, claro. O sea, no es que dejes de extrañar a tu padre, a tu abuelo, pues eso toda la vida hace falta. Claro. ¿Qué es lo que aprendes? Pues a vivir sin ellos, ¿no? A superar. Entonces, bueno, ese es un poquito este tema. Pero sí es un tema discutidísimo. Y te digo, ahorita estoy preparando un libro sobre el tema, y hay libros en Italia principalmente, en España, Francia y Argentina sobre el tema que, híjole, son muchas ideas. Es un tema bien complicado, muy, muy complicado. Oye, Jorge, bueno, ahorita hace un momento nos mencionabas que estás trabajando en una obra del daño moral. Sí. Pero
también tienes ya una obra que acabas de publicar que se llama Introducción a la Responsabilidad Civil Extracontractual. Así es. Platícanos un poquito de ese libro. Me gustaría saber dos cosas. Ya es que a mí no me gusta el mitote, pero pues lo ponen uno donde hay. Me gustaría saber, en términos generales, de tu obra, ¿no? ¿Qué trata, qué aborda, qué perspectiva tiene? Pero también me gustaría saber del proceso. Para ti, Jorge, ¿qué implicó escribir este libro? ¿Quieres? Empiezo por lo segundo y Como luego gusto. vuelvo a lo primero. Mira, el Ujú. libro es Introducción a las responsabilidades civiles y contractuales, de Tirán Blanche. Es un libro, yo digo breve, 232 páginas. Mira, yo creo que dice Camilo José Cela, un escritor español, que para escribir se necesita un bonche de hojas, una pluma y muchas ideas en la cabeza. Yo creo que es una necesidad de compartir. O sea, escribir es una necesidad. No es no es un lujo, no es es parte de mi trabajo, pero es algo que hago con mucho gusto. O sea, para mí es una necesidad el escribir. ¿Sí? Este libro no es el primero que me publico. Publiqué uno en España, que fue mi tesis doctoral. Publiqué y ya es el segundo en Tirante. Este libro surge por una necesidad de compartir estos temas de responsabilidad civil extracontractual. Es un tema que me encanta, es un tema que me apasiona. He leído mucho, sé que hay muchísimo que me falta más por saber y por conocer. Como tú sabes, cuando uno empieza a estudiar, como decía creo que Sócrates, no me acuerdo quién dijo, pero no estudio para saber, sino para ignorar menos. Ujú. Se da uno cuenta de todo lo que uno no sabe y dices, ay, hijo, hermano. Bueno, Ujú. entonces es eso, o sea, es esa necesidad de compartir esto que, bueno, la tirada creo que es de 600 ejemplares, pero dices, híjole, con que haya 10 personas que les interese este tema, híjole, qué padre, ¿no? Poder hacer esto, el platicar, el discutir, o sea, este libro es muchas horas de estudio y de plática también con los amigos, con fiscalistas, con civilistas, con mercantilistas, con colegas corredores. Pues es un tema que me apasiona. O sea, para mí es un sentido de la justicia, es como yo entiendo, pues, algo de lo que tenemos que hacer como abogados, ¿no? O sea, a ver, ves a la pobre gente que sufre un accidente, que tiene una pérdida, y dices, híjole, ¿cómo le puedo yo ayudar a que salga adelante, ¿no? Digo, pues le podré llevar el asunto, bueno, yo no, porque como corredor estoy impedido por litigar, pero bueno, le ayudo, le explico, le ayudo con la demanda, pero pues es como que hacer algo más, ¿sí? Este libro tal cual es una necesidad. Yo lo tenía claro, el gusto de hacer este libro, básicamente desde que regresé de España, ¿sí? Desde hace muchos años quería hacer algo en derecho mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy mexicano y hay muy poco escrito sobre derecho de daños. Entonces, se me hacía, eh, pues no muy correcto como que escribir un libro o adaptar mi tesis doctoral que la hice con derecho español, adaptarla a derecho mexicano, porque bueno, la tesis es una monografía que se mete uno mucho en un tema muy específico, pero dije, a ver, pero no hay ni siquiera un libro básico. Y eso fue, ¿sí? Un libro básico, esa es mi intención. Lo retrasé por otras cosas. Eh, un abogado, un fiscalista, amigo mío, Marco Aurelio Núñez. Claro, claro. Sí, Saludamos a Marquito. el buen Marco, él fue el que me contactó con Tirante. Marco hace algunos años publicó una obra colectiva sobre derecho fiscal en Tirante. Entonces yo, en ese momento, yo nunca había publicado nada. Y le digo, oye, Marco, pues, ¿cómo le haces, no? Yo totalmente verde en temas editoriales. Y me dice, yo te contacto con la persona. Me pasa el contacto, le mando un correo en aquel momento era la editora. Y le dije, oiga, quiero escribir algo de aquí a 5 años
sobre el tema de, sí, como no, si quiere, en un mes voy a estar en Guadalajara, era la FIL, si le parece, ahí nos vemos, ¿ya? Contactamos ahora y todo, y me dice, oiga, sí, ¿nos pudiera ayudar a escribir un libro sobre esquemas de derecho sucesorio? Y yo, a ver, o sea, ¿conoce la materia? Le dije, sí, claro, pues yo he sido litigante muchos años, trabajo en notaría, claro que conozco el tema sucesorio. ¿Nos ayuda con un tema de esquemas de derecho sucesorio? Pues no le podía decir que no, se me iba el contacto, evidentemente. Entonces preparé un tema, empecé con el libro, luego a final de cuentas lo dejé, le pedí a un amigo mío que me ayudara a terminarlo y lo publicamos entre los dos, ese libro, el de esquemas de derecho sucesorio, que es el otro libro que tengo en tirante. Entonces, ahora sí, cuando terminé eso, dije, ahora sí me voy a sentar a escribir de daños. A escribir lo que yo quiero escribir. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Bueno, tenía muchísima información reunida a lo largo de los años. En mis ratos de ociosidad me metía a lo que era el JUS, el Semanario Judicial de la Federación, y me bajé, eso fue un ejercicio bastante más de resistencia que de otra cosa, bajar todas las tesis y jurisprudencias que tuvieran que ver con el tema de responsabilidad civil. Bajé un montonal, como te imaginarás, desde la quinta época, y ahora le puse a clasificarlas. ¿A qué tema pertenece? ¿Al hecho generador? Armé el tema jurisprudencial, y bueno, pues de ahí siguió el tema doctrinal y mis opiniones. O sea, me definí un índice. Primero vamos a hablar de la delimitación del daño, luego de cuestión histórica y luego los 3 elementos de la responsabilidad. Es lo que se me hace la forma más natural de tratar el tema. Y pues órale, esta nota va al capítulo tal, esta nota va al capítulo tal, esta tesis va al capítulo tal, esta jurisprudencia va a tal capítulo, y así. Y ya una vez con toda la información, pues, ¿cómo vamos a hacer que fluya este capítulo? Empezamos por esto, y así a clasificarlo y pues a redactar. Y en Oye, parte... Jorge, ¿y cómo tú nos compartías al inicio de la charla de hoy, tienes en tu familia, tu esposa, tus hijos, para ellos, ¿cómo fue vivir ese proceso contigo? En lo que tú escribías, que a lo mejor era un momento que podías estar con ellos, ¿cómo fue ahí? Mira, bueno, pues obviamente hay ratos que se tiene uno que hacer el desentendido con los hijos, ahí la señora entra al quite, entiende pues lo que uno está haciendo, que es parte del trabajo, parte por satisfacción, y bueno, ella me ayudó definitivamente muchísimo, y otra parte fue orden. Marco Núñez un día, cuando él terminó su tesis de doctorado y yo todavía no la terminaba, le dije, oye Marco, ¿cómo le haces? Dice, la clave es escribir diario. Y pues eso. Entonces yo, pues ahora sí que pues en la noche. Ya que dormía chamacos, de la noche. O sea, yo creo que el libro, el 80% lo hice en la noche. Ok, bien. Sí, hay que buscarle tiempo al tiempo. Digo, entre las obligaciones de la correduría, las clases, prepararlas, las cuestiones administrativas de la universidad, etcétera, pues no queda mucho tiempo. Pero bueno, pues ni modo, pues hay que sacar tiempo de donde uno puede. Y a grosso modo, Jorge, ¿qué podemos encontrar en tu libro? ¿Qué temas abordas? Mira, la idea es una introducción, o sea, es un tema sencillo. Siento yo que no me elevo demasiado, porque mi objetivo no es ese. Mi objetivo es dar un panorama general, una obra sobre la cual podamos ahora sí empezar a discutir ya temas ya más elevados, ¿no? Primero hablo sobre la delimitación del concepto de responsabilidad, es decir, responsabilidad penal, administrativa y civil, un poco lo que aquí hemos platicado. Luego entro a un análisis histórico desde la Lex Aquilia, por eso también se le conoce como responsabilidad aquiliana. Es una ley romana, por ahí del 286 a.C., más o menos. Y esa evolución, ¿por qué? Porque la evolución, sobre todo la evolución en México, nos ayuda mucho a entender todos los prejuicios que tenemos sobre el tema. Y aquí es interesante porque en los 2 códigos civiles federales históricos,
El del 70 y el del 84 no trataban la responsabilidad extracontractual. Lo remitían ambos códigos al Código Penal. Entonces siempre tenía que haber una idea de sanción. Entonces eso lo hago para entender esos prejuicios que se tienen en México sobre esta responsabilidad civil. Y luego, pues los tres elementos básicos: el hecho generador, la responsabilidad por hecho propio, por hecho ajeno, por hecho de las cosas, es una responsabilidad ahí muy peculiar que se establece, la responsabilidad objetiva. Luego paso al segundo elemento, el daño patrimonial, el daño moral, los daños punitivos, y tercero, con la relación de causalidad. Y ahí está. Ese es más o menos el esquema básico. Insisto, la idea es que sea un libro sencillo, accesible a cualquier estudiante de derecho, de contaduría, de administración de empresas. Y bueno, cito muchas jurisprudencias, muchas sentencias, porque al final de cuentas son las que van construyendo. Este derecho siempre se reconoce como de construcción jurisprudencial, o sea, son pocos artículos en el código y en su mayoría es construcción jurisprudencial. Puro ejercicio hermenéutico. Así es. O sea, ¿qué es el daño moral? Pues sí, hay un artículo que te dice, pero bueno, la Corte cómo lo ha interpretado, cómo lo entiende, cómo lo ha ido ampliando, restringiendo en otras cosas, esto sí, esto no, etcétera. Eso es básicamente lo que trato de platicar aquí. Maravilloso, Jorge. Y bueno, pues nos tienes una sorpresa a toda la comunidad de Incasafi con esos libros. Si mal no estoy, tu generosidad es tanta que por ahí nos vas a regalar algunos ejemplares para sortearlos aquí en nuestra comunidad de Incasafi. ¿Es así, Jorge? Así es, como ya es costumbre, en este lugar, a lo que me he enterado. Sí, son 3 libritos para rifarlos. Obviamente, pues dada la cercanía que podemos tener, irán dedicados a su ganador. Ya tú dirás cómo hacemos la mecánica, ¿no? Para la rifa, el sorteo de esos 3 ejemplares. Sí, no, pues primero muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, si tú estás de acuerdo, lo que vamos a hacer es, cuando se publique este material en el canal de YouTube, ahí les vamos a poner en la descripción del video las reglas del sorteo, que van a ser muy sencillas, y también les vamos lo vamos a hacer por insaculación, ¿no? Vamos a poner las reglas para que puedan participar quienes estén interesados. Y también ahí les ponemos la fecha en la que haríamos también, quizás hagamos un en vivo o quizás grabemos el video donde tú y yo hagamos el sorteo. Y bueno, para también ahí después quienes resulten ganadores, pues tengan a bien contactarse con nosotros. Lo pueden hacer por correo electrónico a incasafitv@gmail.com, incasafi.tv, perdón, @gmail.com, para que poder tener ese contacto directo, ponernos de acuerdo y en su caso hacerles llegar estos libros que tan generosamente Jorge Medina nos hace favor de obsequiar para toda la comunidad de amigos de Incasafi TV, que no solo es una comunidad de abogados, también en esta comunidad hay profesionistas, hay muchos contadores, hay administradores, hay financieros. Bueno, son alrededor de 25 años de andar en este mitote, Jorge, y eso también nos ha dado la oportunidad y la fortuna de tener muchos amigos de diferentes profesiones y de todos lados de la República y algunas otras latitudes también, gracias a Dios. Entonces, que es una de las cosas que yo agradezco mucho de un proyecto como este, tener la oportunidad de llegar a mis amigos y poder incluso reencontrarme con ellos y saludarlos, como ahora es el caso contigo, Jorge. Muchas gracias por esa generosidad. Al contrario, ¿no? Pues, y digo, el libro no está caro y como les decía, digo, yo no, pues no hace uno estas cosas por negocio ni mucho menos, sino por el ánimo de platicar, de discutir estos temas. Quien tenga una inquietud sobre el tema, con mucho gusto me pueden contactar. Son temas que me gustan, que me apasionan. Digo, he leído mucho y es más lo que ignoro, definitivamente, pero bueno, sé más o menos los elementos básicos. Son, son temas apasionantes, ¿sí? Ya que se mete uno, siempre que me ha tocado platicar estos temas con gente que no son abogados, que no pertenecen a este medio, me dicen, oye, pues
Pues qué interesante. Eso para mí me da un gusto, o sea, porque transmites ese interés. Claro. El derecho sabemos que a veces es árido, es aburrido, pero es apasionante. Oye, Jorge, ¿y dónde podrían, a quien les interese, dónde podrían adquirir tu libro? Se puede adquirir en línea en la página de Tirant. El envío no es mucho. Está también como por libro electrónico, entonces lo pueden descargar directamente ahí en la página de Tirant. En las librerías, fíjate que no sé, yo me he encontrado el otro, el de los esquemas, en el sótano y en Gonville. No sé en cuánto tiempo, digo, salió hace un mes apenas. Me confirmaron que estaba disponible en la plataforma a mediados de febrero. Entonces, no sé en cuánto tiempo, pero bueno, en la página de Tirant no debe haber ningún problema. Ok, muy bien. Jorge, pues de nuevo, muchas gracias por dedicarnos un ratito a toda la comunidad y felicidades por tu libro. Muchas gracias y pues al contrario, o sea, siempre platicar de estos temas es lo más bonito, ¿no? El ver cómo se interesan por estos temas y bueno, el tratar de ayudar a quien ha sufrido alguna situación de este tipo, bueno, pues yo creo que eso es lo que más nos mueve, ¿no? Como abogados. Claro. La pasión por servir, decía mi papá en paz descanse, ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Jorge, antes de despedirnos, ¿nos puedes mostrar otra vez en la cámara el libro, la portada del Sí, libro? Ok, para que lo vean. Y bueno, yo con esa imagen agradezco una vez más a todos los amigos de la comunidad de Incasafi TV. Gracias por acompañarnos en esta nueva tertulia. Y recuerden que nos pueden seguir tanto en nuestro canal de YouTube, también pueden seguirnos en el canal en la página, perdón, de Facebook, que se les va a avisar de lo que estamos publicando en YouTube. Y ahora también, recientemente, pueden escucharnos en el podcast de Spotify para de repente, si se les complica sentarse un ratito a ver el video, bueno, pues en un traslado, en lo que vas a la oficina, en lo que vas por los niños a la escuela, los maridos como yo que somos medios mandilones, pero no lo reconocemos, que de repente vamos por nuestro gusto por los niños, no porque nos mande la señora, ¿no? Pues en esos ratitos aprovechas y pones tu podcast y lo vas escuchando, lo conectas en tu coche y bueno, la idea es generarle las plataformas que les faciliten a ustedes. Como ustedes se han dado cuenta, también Incasafi TV no es un negocio, simplemente lo hacemos por la pasión por servir, como lo decíamos hace un ratito. Muchas gracias, Jorge. al Muchas contrario, gracias Carlos, a todos igualmente. ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego.